Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un honor para su servidor en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa en donde vamos a abordar el tema modelo del funcionamiento y de la discapacidad. Para ello vamos a adentrarnos propiamente dentro del proceso del funcionamiento y de la discapacidad. Como hemos comentado en la cápsula pasada, cuando hablamos de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, vemos que de manera explícita pues no establece un modelo como tal para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Sin embargo, bueno, existen diferentes tipos de modelos que se pueden llevar a cabo para poder interactuar y llegar a un fin en cuanto a reconocimiento de los diferentes constructos, pero también en cuanto al reconocimiento de los diferentes dominios. Y por ello se presenta desde una perspectiva múltiple para poder clasificar tanto, repito, al funcionamiento y a la discapacidad como un proceso interactivo y por tanto evolutivo, ¿no? Ya que nos va a otorgar todos estos elementos, pero también nos va a proporcionar los diferentes aspectos que llevan a cabo dentro de un proceso. En ese mismo sentido, bueno, podemos identificar que existen diferentes tipos de actividades. Estas, a su vez, llevan a cabo diferentes vertientes. Una, dentro del análisis mismo de las funciones y de la estructura, y del otro lado encontramos propiamente a la participación. Ambas van a llegar a un fin específico que es la condición de la salud y esta va a detonar en la existencia o no de un trastorno o en su caso de una enfermedad. Recordemos que estamos hablando de la clasificación internacional, por un lado, del funcionamiento, clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Por ello, aquí hablamos en cuanto a la condición de la salud, al trastorno o a la enfermedad. Y por tanto, es importante analizar los factores que le van a dar sentido. Por un lado encontramos a los factores ambientales y por el otro sentido a lo que conocemos como los factores personales. Por ello, en este sentido, bueno, vemos que un individuo de manera muy particular va a tener una relación compleja y en ello una interacción cuando hablamos tanto de la condición de la salud y que detona en la existencia de dos elementos importantes. Una, lo que interviene de la cuestión personal y cómo esto incide en los factores ambientales, ¿no? Por ello, es importante conocer todos aquellos elementos que potencializan la estructura de los elementos que le van a dar sentido para poder llegar a esta conjunción o a la definición final del trastorno propiamente dicho o de la enfermedad. Ahora bien, para poder identificar cualquiera de estos puntos, se han presentado diferentes tipos de modelos que pretenden analizar o estudiar el fin que persigue la CIF, ¿no? La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Primero, encontramos un modelo médico y social. Dentro de ello, explicamos que hay diferentes elementos que se deben de tomar en consideración para poder entender de manera muy genérica y también muy particular la discapacidad y dentro de esta su funcionamiento, ¿no? Por ello, cuando hablamos de la cuestión o de la incidencia de los factores del modelo médico versus el modelo social, vemos que el modelo médico considera la discapacidad como esta problemática, ¿no? O como este problema que presenta la persona directamente y que es causado de manera explícita o de manera inmediata por una enfermedad, ya sea un trauma, la enfermedad propiamente dicha o una condición de salud y por tanto requiere de intervención médica en forma de tratamiento individual y que en ese sentido debe ser otorgado por profesionales de la salud, ¿no? Este tratamiento de la discapacidad va encaminado a, ya sea, por un lado, lograr que exista una cura en el supuesto que en este caso lo amerite, y cuando no existe una cura, bueno, pues tener una mejora, ¿no? Y esta puede verse reflejada en una mejor adaptación de la persona y un cambio de conducta. Cuando no sea posible, repito, la cura, pero lo que se pretende es que no siga evolucionando la enfermedad o por el contrario, que exista una mejor forma de desarrollarse de la persona, ¿no? La atención sanitaria vemos que es una cuestión primordial y en ese mismo sentido también incide la cuestión política. ¿Por qué?
porque la política pública redirecciona una partida presupuestal para modificar y también para reformar la política de atención a la salud, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, vemos que aunado a ello incide qué cosa, para poder actuar en una política, pues se necesita el factor de incidencia social. Y aquí es en donde converge o en donde incide el modelo social, ¿no? Y el modelo social de la discapacidad considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y por tanto tiene como principal asunto centrar en la completa integración de la persona dentro de una sociedad. Aquí lo que nos dice el modelo social es que lo particular, lo que inmediatamente va a tener un resultado dentro de la persona es cómo pueda ser inserto en la sociedad, cómo la misma sociedad, desde estas condiciones de desigualdad, pueda esta misma persona que la presenta, pues poder realizar todas aquellas actividades que realiza el resto de las personas, ¿no? Por ello, bueno, si hacemos un paréntesis, si hablamos de las personas con discapacidad en materia educativa, pues vemos que ahora ya existe esta inclusión educativa, lo que antes se conocía como necesidades educativas especiales, y que a partir de las reformas en materia jurídica, pues ya se denomina inclusión, porque no se trata específicamente de aislar a la persona, ¿no? Sino que propiamente en el reconocimiento de estas condiciones desiguales, pues generar estas formas o estos modelos o este tratamiento o estos mecanismos, técnicas y demás para que el proceso educativo sea dirigido a todos por igual, pero reconociendo los factores que pueden mermar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que ideando otros modelos o técnicas específicas, el resultado es el mismo, que el aprendizaje sea igual para todos, reconociendo, repito, los factores de desigualdad, pero ideando en ese mismo sentido qué resultado o qué técnicas me van a dar para que yo pueda partir de eso. Y repito, el conocimiento va a ser el mismo, pero empleando diferentes técnicas para poder llegar a ese fin, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí el modelo social de la discapacidad reconoce en ese mismo sentido esta condición de la persona y que por tanto nos dice que debe centrarse dentro de esta forma de integración de la persona dentro de la sociedad y que ahí reconoce a la discapacidad no como un atributo de la persona, sino como un complicado conjunto de condiciones y que estas son creadas tanto por el contexto o por el entorno social. Y por ello dicen que el manejo del problema pues requiere la actuación social y en ese sentido va a ser responsabilidad de toda la sociedad hacer este conjunto de modificaciones ambientales necesarias para poder participar de manera óptima todas aquellas personas que presenten alguna discapacidad en las áreas o en todas aquellas incidencias en donde el resto de las personas realizan. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo su vida social, su vida diaria, ¿no? Y por ello dicen que el problema es más ideológico de actitud y requiere la introducción de los cambios sociales. Y en ese mismo sentido, bueno, ven que aquí emana o reconoce la cuestión de derechos humanos. Y según este modelo, la discapacidad va a ser este tema de índole político. Por ello se dice que la CIF está basada en la integración de estos dos modelos, tanto por un lado el modelo médico, porque aquí reconoce la enfermedad, que le da origen, cuáles son las posibles curas o el tratamiento en un momento dado, y por otro lado, aquí toca la cuestión del entorno o del contexto social para que de manera conjunta se logre repito, integrar a la persona para atender de manera igualitaria la cuestión médica y la cuestión de salud para que conjuntamente pues se logre el objetivo deseado, ¿no? Y vemos que el fin es conseguir la integración dentro de estas diferentes dimensiones del funcionamiento y la clasificación que genera un enfoque biopsicosocial es el fin último, no lo que se pretende con esta clasificación de la CIF. Por ello, la CIF intenta conseguir de manera específica una visión coherente de las diferentes dimensiones de salud desde una perspectiva biológica, individual y, por tanto, social. Vemos, apreciables alumnos, que estos y otros temas también son los que de manera muy puntual vamos a seguir viendo dentro de nuestras siguientes cápsulas informativas. Que tengan excelente día y estamos a sus órdenes. Hasta luego.